Bueno, en la clase anterior veíamos lo que son las arterias, las venas y bueno, vamos a hablar sobre los capilares, ¿sale? Recuerden que las arterias son las que llevan sangre oxigenada, las venas son las que llevan sangre desoxigenada y los capilares pues son los que se encargan de la producción de liberación de oxígeno y de nutrientes desde lo que es la sangre hacia los tejidos y se recoge el dióxido de carbono y el material de desecho de estos. En sí, ustedes aquí pueden ver arteria y vena. Regularmente, pues para aprendizaje la arteria se pinta de color rojo y la vena se pinta de color azul. Se le conoce, ya lo vemos en el sistema tegumentario, que por los pequeños vasos más delgados, más pequeños, a los que son venas pero más chiquitos se les conocen como vénulas. Y a las arterias, si son más chiquitas, se le conocen como arteriolas. Y si vemos aquí hay una unión de arteria y vena, que en algún momento en nuestro cuerpo sucede. Se unen las dos, pero el que se unan no quiere decir que se revuelvan, ¿sale? ¿Por qué? Porque entre medio de ellas están los capilares. Los capilares es como si fueran un colador, ¿sale? Un colador que permite que de la vena, de la arteria a la vena pasen todos los desechos, todo lo que no se ocupa, y de lo que es la arteria al tejido pasen los nutrientes que éste está necesitando. Entonces, en sí, el capilar, como no tiene capas, es muy delgado, ¿sí? Aquí lo vemos, dice que es muy fino, entre 8 y 12 micras. Dice, es una sola capa delgada de tejido. Su función principal es el intercambio de sustancias entre la luz de los capilares y el líquido intersticial de los tejidos. La longitud total es de unos 100.000 kilómetros. Entonces, si ustedes aprecian la imagen que está aquí abajo, todo esto, lo que está recubierto, supongamos que aquí está la arteria, se une con una vena, e en medio encontramos un capilar. Entonces, estas flechitas nos indican, supongamos que están, supongamos que están en los pulmones o en el estómago, ¿sale? La arteria lo que hace es pasarle células de oxígeno y todos los nutrientes que este órgano necesite para vivir. La arteria, eso es lo que le está pasando al aparato o sistema, y el aparato o sistema le está pasando a la vena sustancias de desecho o lo que es el dióxido de carbono, que por ejemplo se elimina cuando nosotros hacemos el proceso respiratorio, inhalar y exhalar. ¿Okay? Entonces, a pesar de que ahí se unen arteria y vena, no se van a unir nunca los desechos con lo que son los nutrientes, ¿no? Jamás va a suceder a menos que exista una patología, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, aquí es ahora sí que la misma imagen, pero ya en grande. Ahí vemos que, por ejemplo, los grandes vasos de arteria y vena están presentes, pero en medio de ellos está el capilar. Y gracias a ese capilar es que nosotros podemos, pues, determinar realmente las sustancias que son de desecho y de nutrientes. Y que permite ese capilar que nunca se mezclen esas dos sustancias. ¿Ok? Bueno, aquí en esta imagen, pues ahí trae todo lo que son sus nombres. Ustedes pueden apreciar a lo que es la caja torácica, está lo que es el corazón, y si ustedes ven eso que está como azulito, moradito, son los grandes vasos de una arteria y una vena, ¿ok? Estos azulitos se supone que son venas y estas arterias. Grandes vasos o vasos que son sanguíneos totalmente muy gruesos pasan por pues diferentes formas de nuestro cuerpo, ¿no? Con las cuales hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo que, por ejemplo, con un cuchillo te cortes un dedo
que los vasos son muy pequeños, a que por ejemplo tú te lesiones o te hagas una herida en el cuello. Por ejemplo, si tú llegaras a cortar alguna de estas venas de grandes calibres, por ejemplo esta, o esta, o esta, o esta, que comúnmente son las yugulares, pues obviamente si no tienes la debida atención, pues puedes morir desangrado, ¿no? Igual aquí, por ejemplo, aquí estamos en el área abdominal. Esos que vemos ahí como frijolitos son los riñones y si vemos están irrigados de grandes vasos. Por ejemplo, ahí está la arteria y está la vena y si ustedes ven está directamente conectado, ¿no? Está la arteria renal y la vena renal. Entonces, imagínense, por eso es que cuando uno empieza a tener una enfermedad, una patología de los riñones, por eso se ve afectado completamente todo el sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque debido a ellos, pues es que nosotros hacemos la función de eliminación, ¿no? De muchos desechos por medio de la orina. Entonces, cuando estos empiezan a fallar, esos desechos no hay donde se eliminen y entonces empiezan a quedarse en sangre y ese es un gran problema. Algo que tiene que ver muchísimo es la presión arterial o la presión sanguínea, ¿sí? Que es algo que ustedes tienen en algún momento dado, pues que hacer, ¿no? En dado caso, como enfermeros, pues tenemos que medir todo esto. Entonces, es importante que ustedes sepan, por ejemplo, los calibres o en dado caso, pues las presiones normales que puede manejar una persona recién nacida, un lactante, un preescolar, un escolar, un adolescente, un adulto mayor, un adulto en general, ¿no? Porque, pues como vemos en esa tablita que les coloqué ahí, la presión arterial pues no es la misma. De acuerdo a la edad, pues va a cambiar también lo que es la presión arterial, ¿no? Entonces no es la misma, no podemos decirle a alguien, por ejemplo, estás bien cuando no lo está, ¿ok? Entonces la presión arterial o la presión sanguínea dice que es la presión que se ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias. Se mide pues con lo que es un baumanómetro. La presión máxima coincide con la sístole ventricular y la mínima coincide con diástole. Entonces es sístole y diástole, ¿ok? Entonces es importante que ustedes pues se aprendan por lo menos alguna de una tablita, ¿no? Es importante que ustedes sepan pues aproximadamente cuánto pues es la medida que ellos deben de necesitar, ¿no? La sístole es una contracción del músculo cardíaco y la diástole es cuando se relaja, ¿no? Acuérdense que el corazón lo que hace es bombear, como lo están viendo ustedes ahí en la imagen. Entonces es importante que ustedes sepan cuándo pues se está contrayendo, ¿no? La frecuencia cardíaca es el número de latidos o de pulsaciones por minuto. Este también va a depender mucho de la edad de la persona, del sexo y de su estado físico, porque obviamente en reposo, por ejemplo, puede ser de 60 a 100 por minuto y si realizas un ejercicio puede ser de 150 a 200 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque pues nuestra frecuencia cardíaca se eleva, así de simple. Entonces, debemos aprender eso, ¿no? Para poder diagnosticar y atender muy bien a nuestros pacientes.